Buen día, quiero agradecer por la invitación al octavo Congreso de Imagenología, al doctor Osorio y a la doctora Sara Solórzano por su gentil invitación. Las displasias óseas es un tema bastante complejo, reúne criterios radiológicos, moleculares y bioquímicos, de los cuales se han estudiado 461 entidades y se clasifican en 42 grupos en función de los fenotipos clínicos, radiográficos y moleculares. Las displasias esqueléticas son un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por alteración primaria del tejido óseo y cartilaginoso. La prevalencia corresponde de 2.4 por cada 10.000 nacimientos y la prevalencia global de las displasias esqueléticas entre las muertes perinatales corresponde al 9.1 por cada 1.000 casos. Es importante, la sospecha se hace a partir de un examen ecográfico de rutina y después que se ha observado el hueso largo con su correspondiente acortamiento y detectar que realmente se trata de un hallazgo anormal. Los grupos se han clasificado según el origen genético en la última revisión del 2010 en múltiples grupos, como están descritos aquí. Son entidades agrupadas dependiendo de las afectaciones de los tanto genéticas, citogenéticas, alteraciones del colágeno y también por la presencia de deformidades óseas, tanto de los huesos largos como de la columna vertebral. La nomenclatura internacional de las enfermedades ósea intrínseca viene desde la Sociedad Europea de Radiología Pediátrica desde 1977 y su última clasificación en las afectaciones por desórdenes esqueléticos del 2019. La clasificación está básicamente dada por deficiencia de las extremidades, caracterizadas por acortamiento de las mismas, o displásico con o sin acortamiento de las extremidades, y otra forma es de clasificarlos si estas son esclerosantes o no esclerosantes. La clasificación de Gomar aportó una modificación en las mismas, sobre todo con la definición de las displasias, distrofias y disostosis, que es importante conocer para diferenciar de otros trastornos. Las displasias son alteraciones intrínsecas en el desarrollo y remodelación ósea que afecta de forma generalizada a las estructuras óseas. Cuando la causa es extrínseca del hueso o una alteración ya sea metabólica, hormonal o por la presencia de vitaminas, esto hace que afecte su nutrición y condicione una distrofia. Las disostosis o malformaciones esqueléticas de uno o varios segmentos en el esqueleto y en combinación a una blastogénesis anormal en el útero y fenotípicamente permanecen estáticas durante toda la vida sin evidencias de cambios, a diferencia de la displasia ósea. Este es un esquema elaborado por En el caso de las hipoplasias, se fijan, existe afectación básicamente de la zona epifisiaria, y aquí está la presencia del cartílago y los componentes del hueso en su desarrollo en relación con la afectación de cada una de ellas, de predominio hacia las zonas epifisiarias o con afectación del núcleo secundario de osificación hacia las áreas proliferantes y vaculares del cartílago y la presencia del cartílago osificado transicional y la esponjosa primaria y la presencia de afectación tanto de los osteoclastos como los osteoblastos. Las deficiencias en las extremidades también hay que considerar las amelias, que es la ausencia total de las extremidades, y la meromelia, que es una ausencia parcial. Dentro de los acortamientos de las displasias en las extremidades debemos considerar el tipo rizomiélico, que es un acortamiento de la extremidad proximal, el mesomiélico, que es un acortamiento de la extremidad básicamente del segmento medio de la articulación. La acromesomélica es el acortamiento de las extremidades del segmento medio y distal, y acromélico
con acortamiento del miembro distal. En esta diapositiva es un esquema de las anomalías óseas a nivel de los huesos largos. Hay que observar que la morfología normal y identificar cómo se observa tanto la estructura epifisiaria, zona fisiaria, metafisiaria y la diáfisis, y en relación a las anomalías tanto epifisiarias como afectaciones metafisiarias y diafisiarias con pérdida de la morfología normal a nivel de la unión diáfiso-metafisiaria. También es importante observar la deformidad de los cuerpos vertebrales, que son característicos, guardan ciertas características especiales en algunas displasias en particular. Esta es una pieza histopatológica. Aquí vemos prácticamente su relación de la zona epifisiaria, la zona fisiaria de cartílago y la zona diafisiaria. Esta está asociada o en relación a dependiendo de las zonas afectadas, se categorizan la enfermedad, en la que existe combinación de cada una de ellas, los puede orientar al tipo de displasia que está influyendo en cada una de ellas. Entonces, si hay una afectación epifisiaria básicamente, o la combinación de cada una de ellas. En este esquema se trata de representar al visualizar un cuerpo vertebral. Es importante habituarse a cómo se observa un cuerpo vertebral en desarrollo. Es importante evaluar los pedículos si son cortos, si hay pérdida del espacio de los mismos, la presencia o la persistencia de las hendiduras coronales, la tendencia a los acuñamientos anteriores, acuñamiento posterior, y la presencia o incremento en la altura de los cuerpos vertebrales, la presencia de un festoneado en la zona previa a la epífisis del cuerpo vertebral. El festoneado posterior también es importante. Fíjense cómo hay una pérdida en la morfología del contorno posterior, la irregularidad de las plataformas intervertebrales, la presencia de una disminución en la altura de los cuerpos vertebrales con deformidad de los mismos, con tendencia a la platispondilia, la formación de pico anterior o la formación de un pico anterior pero con un margen inferior. Los datos claves para valorar las displasias esqueléticas: es importante que el médico el radiólogo también conozca su historia familiar. Las mediciones tienen que ser seriadas, los grados de acortamiento de los miembros, el patrón de acortamiento de los miembros, la presencia de desviaciones óseas, de fracturas o tendencias a las angulaciones, evaluar con forma correcta los cuerpos vertebrales, como les comenté anteriormente, las medidas del tórax, las medidas de las manos, de los pies y la relación con cada uno de ellos, y las alteraciones del cráneo, que constituyen un papel importante en las displasias óseas, y también con la afectación del componente facial. La evaluación radiológica constituye un papel muy importante en la evaluación o orientación a diferentes displasias óseas. Por eso es importante evaluar, obtener radiografías de cráneo en proyecciones AP y lateral, en la columna toracolumbar en proyecciones AP lateral, un tórax AP, una pelvis AP, un miembro superior, un miembro inferior, mano izquierda, para evaluación de la edad ósea, que es importante y que nos ayuda y nos orienta también. En las radiografías tempranas durante la infancia es un punto clave para tener una edad óptima y el reconocimiento de las displasias antes de que exista una obliteración del cartílago de crecimiento, puesto que la persistencia de estas afectaciones o la pérdida me refiero al crecimiento como tal, y conlleva alteraciones, incluso con deformidades o también con cambios tempranos de osteoartropatía. Cuando hay una fusión epifisiaria, cesa el crecimiento y el reconocimiento de las displasias se vuelve incluso difícil e imposible. Este es un esquema con una hoja de trabajo que maneja en un departamento de radiología en Washington, en el que prácticamente evalúan la ecogenicidad de la estructura ósea, si es normal o si es disminuida,
con acortamientos severos, moderados, o agenesia de los mismos, o determinar ya por ultrasonido si estos son rizomélicos, mesomélicos o rizomesomelia. Aquí tenemos un esquema el que ellos manejan con la medida de cada una de las extremidades para su control y seguimiento. La densidad ósea también constituye un papel importante en la evaluación, sobre todo determinar si existe una osteopenia o una presencia de una displasia esclerosante con el incremento en la densidad ósea o la formación anormal del hueso. Las complicaciones, como les comenté anteriormente, pues la osteoartritis prematura, las deformidades en coxa vara, en genovalgu, las espondilodisplasias con tendencia a la formación de cifaloescoliosis tempranas, fracturas en el caso de las osteogénesis imperfectas o las osteopetrosis. Las características radiográficas de las displasias, hay que considerar ciertos criterios, sobre todo la presencia del número de herencia mendeliana que corresponde en el hombre, que se conoce con las siglas de OMIN, para evaluar. Cada una de ellas tiene una numeración. Les sugiero esto para la búsqueda de las alteraciones en los fenotipos. Cuando tengan dudas o la presencia o atlas de displasia ósea que les pueda orientar a ciertas patologías. En el ultrasonido es importante la evaluación de los huesos largos. Es importante sobre todo porque hay que descartar si existe, si son hipoplásicos, si existe una malformación de los huesos, o descartar ausencia de los mismos. La presencia de curvaturas o los grados de mineralización o la presencia de fracturas en los huesos largos. Debe calcularse la relación de la longitud fémur con la circunferencia abdominal, que si es menor a 0.16 sugiere hipoplasia pulmonar, o la relación de la longitud del fémur con la longitud del pie, que normalmente es 1 o menor de 1, sugiere una displasia ósea. En el caso del tórax es importante determinar la circunferencia tanto torácica inferior, que es inferior al percentil 5 para la edad gestacional. Aquí importante también determinar la relación de la circunferencia torácica con la abdominal, que si es por debajo del percentil 5 también les puede orientar a la displasia ósea. La relación entre la longitud del tronco inferior, que es de 0.32, y la relación entre la longitud del fémur y el diámetro abdominal inferior menor a 16 pueden sugerir displasias óseas. Aquí hay también que considerar signos radiológicos sobre todo en la columna lumbar, que nos pueden orientar a ciertas patologías. Entre ellas tenemos, si se fijan, la pinodisostosis presenta lo que le caracteriza a ella es básicamente una hendidura en la región anterior del cuerpo vertebral. En el caso de la osteopestrosis se presenta imágenes más radiodensas o más radiopacas con imágenes similares al signo del sándwich, también que son muy orientativas de la osteopetrosis. Otras que puede haber afectaciones o presencias o la persistencia de las hendiduras condrales en los cuerpos vertebrales hace sospechar displasias como la de Stickler. Y las acondroplasias, en las que existe afectación o deformidad del contorno posterior de los cuerpos vertebrales y el acortamiento del contorno posterior del cuerpo vertebral en relación con los pedículos. Otros signos radiológicos, como en el caso de la mucopolisacaridosis, si ustedes se fijan, existe una alteración de los cuerpos vertebrales predominantemente hacia la región anterior, pero una de las características es que este compromete tanto el segmento medio como el inferior. En el caso de las displasias espondilometafisiarias, existe la persistencia de las hendiduras condrales en los cuerpos vertebrales y deformidad de los contornos con tendencia al acuñamiento anterior. Y la presencia de la platiospondilia, que prácticamente existen alteraciones severas en los cuerpos vertebrales. En el cráneo es importante
evaluar sobre ciertos tipos de displasias, entre ellas la osteopetrosis, la pinodisostosis, el déficit de anhidrasa carbónica 2, la disoesclerosis, las displasias craneodeficiarias, la osteogénesis imperfecta, las displasias craneocraniales, el síndrome de Hart-Cheney y receptor del factor de crecimiento tipo 2. Entonces todos estos son los que nos orientan. Aquí tenemos el caso de una pinodisostosis. Se fijan, hay un incremento, una tendencia a la dolicocefalia con la persistencia de la abertura de las suturas y las fontanelas, incluso con la persistencia de huesos wormianos. Una de las características de la pinodisostosis en el cráneo es que vemos también suele estar asociados con displasias mandibulares. Otra característica importante es que existe alteración o deformidad en la dentaria, que también no son evidentes en el caso de la osteogénesis imperfecta. Si se fijan, hay una tendencia a la pérdida de la disminución generalizada de la densidad ósea del cráneo, incluso hacia la base del cráneo. Prácticamente es muy sugestivo de una osteogénesis imperfecta. Las características de las rizomiélicas: aquí tenemos la adquisición del miembro inferior, vemos un acortamiento del miembro en el caso del húmero en relación con el radio y cúbito. Entonces son características que nos orientan. Es otro caso, en el caso del mesomélico, que es una osteosis por acortamiento de la extremidad. Esto generalmente tiene tendencia a la formación de Madelung. Esto les puede orientar y es muy característico de la enfermedad del Erie-Weil, y también la displasia mesomélica tipo Langer, ¿sí? Es importante, que es muy característica de estas displasias. La acromesomelia también, que es una displasia, la más significativa es la condroectodérmica o el síndrome de Elie van Creveld, en la que prácticamente existe una hexadactilia, que es un hallazgo constante en estos pacientes, la hipoplasia severa de los dedos, y también es muy característico la cardiopatías congénitas e hipoplasia de la meseta tibial lateral. Es muy característica de esta patología, de esta displasia. El tórax hipoplásico son varias y hay que pensar en todas ellas, como la displasia tanatofórica por el acortamiento de los arcos costales, que hace que produzcan una hipoplasia en el desarrollo pulmonar, la acondrogénesis, la displasia cantomélica, la hipofosfatasia, la displasia condroectodérmica, la osteogénesis imperfecta y la polidactilia o las costillas cortas. Los hallazgos radiológicos por agrupamientos comunes se ha dividido en 4 segmentos, en 4 grupos. El grupo 1, que constituye la displasia epifisiaria con o sin afectación de la columna. El grupo 2, que son displasias básicamente compromiso en las zonas metafisarias con acortamiento de los miembros y afectación en la longitud de los mismos. El grupo 3, que son displasias con densidad ósea alterada. Y el grupo 4, que constituyen las misceláneas, los que tienen diferentes componentes o afectaciones tanto anatómicas como displasias espondilo-epimetafisiarias. Entonces es importante tratar de clasificar en cada una de ellas para orientarnos de qué patología se trata o de qué displasia se trata. En el grupo 1 tenemos la displasia epifisiaria con o sin afectación de la columna. Dentro de ellas, esta es una de las características radiológicas más orientativas, son las que generalmente conducen en forma tardía a osteoartritis tempranas o deformidades en coxa valga y geno valgo. Entre estas tenemos la normalidad diafisiaria aislada sin platispondilia, la afectación concomitante de la columna con la platispondilia,
por afectación del colágeno tipo 2, en las que existen displasias espondiloepifisaria congénita o tardía, la displasia de Nietz, la acondrogénesis tipo 2 y también las afectaciones metafisarias concomitantes como la displasia espondiloepimetafisiaria, la displasia epifisaria múltiple, la pseudocondroplasia, la mucopolisacaridosis, la displasia diastrófica y la acondrogénesis tipo 1. En el caso de las displasias espondiloepifisarias básicamente es una herencia autosómica dominante con afectación del COL2A1 en el locus de cromosoma en el brazo corto de cromosoma 12 a nivel de 13.1. Generalmente afectan desde el nacimiento. Estas displasias espondiloepifisarias congénitas presenta una de las características de estos es la ausencia del hueso púbico, la ausencia de las epífisis de las cabezas femorales y osificaciones retardadas de la columna vertebral y del sacro. Las características radiológicas de esto es la presencia temprana de cifoescoliosis. Otra de las características importantes es la presencia de una inestabilidad atlantoaxial. Hay que considerar siempre una inestabilidad atlantoaxial secundaria a hipoplasia, sobre todo del odontoides, con datos de mielopatía cervical. Otra de las características predominantemente en la espondiloepifisaria tardía es esta presencia de deformidad del cuerpo vertebral. Si ustedes se fijan, existe una joroba, pero es dependiente prácticamente de los contornos posteriores de los cuerpos vertebrales, incluso con acortamiento de los pedículos, que es muy característico de esta patología. La displasia epifisaria múltiple es una entidad genéticamente heterogénea causada por múltiples genes. Una de las características es que afecta suele estar presente a partir de los 2 o 4 años, cuando el niño empieza a caminar. Incluso el compromiso puede ser bilateral y simétrico, que es otra de las características, con afectación de las epífisis en las caderas, en las rodillas, en los tobillos, en las muñecas, en las manos, en el pie. En la columna vertebral también tiene tendencia al acuñamiento anterior, con irregularidad de la placa terminal, como les mostré anteriormente en esa imagen, con la presencia de nódulos de Small y ausencia típica de la platispondilia. Vemos aquí con pérdida de la osificación normal en las zonas epifisiarias, tanto en las manos como en los pies, con presencia de braquidactilia. Y otra de las características de la displasia epifisaria múltiple es que existe una alteración con tendencia a la basculación, pero esta es de predominio lateral con tendencia a la deformidad del domo astragalino. Otra de las características que es prácticamente patognomónica de la displasia epifisaria múltiple es la presencia de la doble calcificación a nivel del núcleo de la rodilla. Si ustedes se fijan, aquí trato de esquematizar la presencia de esa doble calcificación a nivel de la patela, tanto en las adquisiciones axiales como en las proyecciones laterales. La pseudocondroplasia es una displasia hereditaria autosómica dominante con una afectación del gen del COM similar a la espondiloepifisaria múltiple, pero esta afecta el brazo corto del cromosoma 19. La pseudocondroplasia tiene características muy típicas y que pueden ser muy orientativas de estas alteraciones, sobre todo con la presencia de deformidad de los platillos, con afectación de las zonas epifisarias, con irregularidad de los platillos, con tendencia al acuñamiento y la presencia de una platispondilia. Fíjense cómo existe imágenes como si fueran en bala. Otra de las características es el ensanchamiento con irregularidad de las metáfisis, sobre todo de las zonas de los metacarpianos e interfalángicos proximales y distales, con retardo en la maduración ósea.
Aquí es importante tener en cuenta las diferencias entre la pseudocondroplasia y la condroplasia. Aquí son las características a nivel del cráneo, en que prácticamente el cráneo, la condroplasia, generalmente la pseudocondroplasia, generalmente la cara es normal, en el cráneo es anormal. La columna vertebral con presencia de platispondilia, que son evidentes en los dos. Las displasias interpedunculares son normales en la pseudocondroplasia, y aquí en cambio en la acondroplasia lo característica es que haya un acortamiento de los pedículos y afectación tanto de las zonas epifisiarias como las zonas epifisiarias y las metafisiarias generalmente suelen ser anormales. Y otra de las características es que en el caso de la condroplasia, una de las características patognomónicas de esta es la presencia de una mano en tridente, y la copa de champán presente tanto en la condroplasia y en la pseudocondroplasia generalmente suele estar ausente. Una de las displasias muy características es la condrodisplasia punctata. Esta es genéticamente heterogénea, ligada al cromosoma X, y es del tipo Conradi-Hunnermann. Este prácticamente es de afectación rizomiélica y se ha detectado 3 tipos. Estos generalmente puede estar afectado a las madres con enfermedades autoinmunes de lupus eritematoso sistémico, y también puede observarse con una embriotoxicidad a la warfarina. Una de las características es que presenta un punteado que desaparece con la edad, pero estos generalmente producen irregularidad de las zonas epifisiarias y condicionan asimetrías de las extremidades. Aquí las diferencias entre las condrodisplasia punctata de tipo rizomélico y la de Conradi-Hunnermann. Aquí tenemos un ejemplo, varias proyecciones de la columna, en la que vemos prácticamente las zonas, la presencia de calcificaciones en los núcleos secundarios de osificación, pero estos son de aspecto puntiforme en los diferentes segmentos, predominantemente de las extremidades. En las zonas, aquí vemos, pónganse a nivel del astrágalo y el calcáneo, ese puntilleo radiopaco, que es muy característico de esta enfermedad. También tenemos el compromiso generalmente suele estar asociado a una dolicocefalia. También puede haber asociado también a tendencia a la microcefalia. También hay la ausencia de la espina nasal, que es otra de las características, y una leve micromnatia. Aquí tenemos otro ejemplo, en el segmento epifisiario de los miembros inferiores existe ese puntilleo con las zonas metafisiarias que persisten, prácticamente suelen ser afectaciones simétricas. En el caso de las mucopolisacaridosis, son trastornos lisosomales con afectación esquelética. Prácticamente son, como todos sabemos, un trastorno del almacenamiento lisosomal que se asocia básicamente a enzimas lisosomales, ausencia de las enzimas lisosomales necesarias para la degradación de los glucosaminoglicanos o mucopolisacáridos. En el caso del Hurler, en una radiografía lateral de cráneo, una de las características importantes que puede ser patognomónicas y que nos puede orientar al síndrome es el aumento en el diámetro de la silla turca, con tendencia a la formación de enjota. Otra de las características radiográficas en las costillas es que generalmente vienen como costillas en pala de remo, que es muy característico. Otra de las características importantes en los mucopolisacáridos es la presencia de alteraciones cardíacas. Otra característica es la deformidad y la tendencia a la basculación de los segmentos proximales de las extremidades,
Incluso aquí, si ustedes se fijan, hay una deformidad. Como les comenté anteriormente, la deformidad es básicamente con la presencia de espinas, pero una de las características de esta deformidad es que generalmente afecta tanto el segmento medio como el inferior. Incluso pueden condicionar cifoescoliosis tempranas. También existe afectación en el que hay prácticamente un aumento en el volumen con tendencia a la tubulización de las zonas diaficiarias proximales. Otra de las características es que estos presentan tendencia a la flexión, que es una de las características que nos puede orientar al tipo de trastorno de displasia tipo Hurler. El síndrome de Morquio, esta es una mutación que corresponde al brazo corto del cromosoma 16. Prácticamente se divide en 4A y 4B. En el caso del 4B, pues existe una afectación, pero esta es del brazo corto del cromosoma 3 y la enzima afectada es la beta-galactosidasa. Esta de las características es la presencia o la formación o tendencia del cuerpo vertebral en forma de bala, pero una de las características que les puede orientar es que generalmente esa lengüeta que generalmente afecta a la región central del cuerpo vertebral. Otra de las características del síndrome de Morquio es que existe una deformidad, pero en forma de B, de las zonas metafisiarias proximales, que es muy característica de esta patología, incluso con tendencia a la deformidad e incremento en el diámetro de los metacarpianos. Otra de las afectaciones es que produce un retraso en la formación del núcleo secundario de osificación, con tendencia a la horizontalización del techo acetabular. Las displasias metafisarias del grupo 2, que corresponden básicamente una de las características más importantes es la irregularidad y el ensanchamiento metafisiario. Generalmente suelen estar asociados con trastornos en la longitud anormal de las extremidades. Aquí tenemos la de tipo rizomiélico, que es lo más común, es la condroplasia, la hipocondroplasia, la displasia tanatofórica, la condrodisplasia metafisaria, la displasia condroectodérmica o lo que se conoce como el síndrome de Ellis-Van Creveld, la displasia torácica asfixiante o displasia de Juni y polidactilia de costillas cortas. La condroplasia, que es una de las más comunes que vemos y es importante evaluar y ver desde el inicio, incluso se ve desde el nacimiento. Esta generalmente es una displasia no letal, es la más común, del tipo de prototipo del enanismo rizomélico. Tiene una herencia autosómica dominante en el 80% de los casos y afecta al cromosoma 4 del brazo corto del cromosoma 4. Y esta generalmente afecta al gen del receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos. Estos generalmente pueden estar asociados con el aumento en la edad del padre. Una de las características es que al nacer ya es muy evidente los trastornos, sobre todo la afectación de la columna vertebral, especialmente en la región lumbar, en las pelvis y en las extremidades. Las características radiológicas esenciales básicamente son un acortamiento simétrico de los huesos largos, también el ensanchamiento de las metáfisis, como en este ejemplo vemos un ensanchamiento de las metáfisis con la presencia de la bola dentro que constituye las epífisis, que a veces pueden ser irregulares pero se mantienen. Y otra de las características es que tiene una deformidad en el signo de Chevron, que es muy característico. Otra de las características a nivel de la pelvis básicamente son la tendencia a la copa de champán
Y otra característica es, si se fijan, el acortamiento con tendencia a las características rectangular de los huesos ilíacos y tendencia a la horizontalización de los techos acetabulares. Otra de las características importantes es la braquidactilia con engrosamiento diaficiario. Otra de las características de la condroplasia es la presencia o la tendencia a la deformidad de los huesos ilíacos, como les comenté, con tendencia a la cuadratura, pero también puede ser con tendencia a la apariencia de orejas de elefante, con deformidad de la escotadura sacroisquiática. Otra de las características es que generalmente suele existir un acortamiento del canal espinal, sobre todo desde el segmento proximal hacia el distal. Existe una tendencia al acortamiento. Otra de las características es que hay prácticamente una tendencia a una dolicocefalia. En el caso de la hipocondroplasia es el mismo gen receptor que afecta el brazo corto del cromosoma 4. Las manifestaciones suelen ser evidentes a partir de los 2 o 4 años. Generalmente presentan talla baja y acortamiento de las extremidades de forma simétrica. Las características radiográficas básicamente son la afectación de la columna y las extremidades, que son similares a con una distancia interpedicular reducida en la columna lumbar, como les comenté en el caso de la condroplasia. También afecta, básicamente condiciona estenosis espinal, que es menos común, pero el acortamiento de las extremidades suele ser de tipo rizomiélico y también puede estar asociado incluso a la mesomelia. La afectación del cráneo, la pelvis, las manos son esencialmente normales. Puede haber afectación en la región frontal con tendencia a la formación de una macrocefalia, y la braquidactilia es una de las características, es muy característico de esta patología. En el caso de la displasia condroectodérmica o condrodisplasia puntata o de Ellis-Van Creveld, básicamente es una displasia hereditaria autosómica recesiva causada por la mutación del gen en el brazo corto del cromosoma 4, en el que vemos prácticamente una afectación de la deformidad de las uñas en los niños, con la deformidad en la región central, incluso con ausencia de las piezas dentarias en la región central. Eso es muy característico de la displasia condroectodérmica. Aquí tenemos ejemplo, una deformidad con tendencia a la formación de polidactilia posaxial y con la ausencia de las piezas dentarias y el acortamiento de las extremidades, tanto superiores como inferiores, con tendencia a la rizomielia. En particular, en las formas más tempranas vemos incluso con tendencia a la osteopenia y deformidad de los cuerpos, de los cuerpos vertebrales. Otra de las características, generalmente suele haber una tendencia a la horizontalización del techo acetabular con retardo en el crecimiento de los núcleos secundarios de osificación y la polidactilia, que es muy característico. Ahora, del grupo 3, hay que generalmente una de las características particulares de esta es generalmente la afectación de la densidad ósea que está alterada. En este grupo de displasias óseas tenemos la osteopénica y la osteoesclerótica. Ahora, dentro de esos tipos tenemos la osteogénesis imperfecta. Existen varios tipos, incluso se ha ampliado hasta 8 tipos. Es un trastorno genético hereditario, autosómico dominante o recesivo debido a la mutación de los genes con afectación del procolágeno tipo 1. La gravedad básicamente depende de la letalidad, que generalmente suele ser perinatal y afecta a la osteogénesis imperfecta tipo 2. Una de las manifestaciones extraesqueléticas que todo el mundo conoce son básicamente las escleróticas azules, la dentogénesis imperfecta y la sordera, que es otra de las características.
en la que vemos prácticamente múltiples fracturas con tendencia a la formación de callos óseos protuberantes, con tendencia a la formación de pseudotumores, lo que se conoce en los cuerpos vertebrales como vértebras de bacalao o áreas de colapso de los cuerpos vertebrales. Otra de las características muy importantes es en el cráneo la presencia de huesos wormianos y una radiotransparencia de prácticamente todo el cráneo, excepto hacia la base, que también en ocasiones puede estar disminuido. En la pelvis básicamente existe deformidades con tendencia a la protrusión acetabuli, que es una de las características patognomónicas de estos, y con la formación de fémures con tendencia al cuerpo de callado de pastor. Aquí vemos ejemplos en varios callos óseos prominentes con la formación de pseudotumores con tendencia a la deformidad de las extremidades y fracturas severas predominantemente con tendencia al acuñamiento anterior. Los diagnósticos diferenciales, hay que considerar siempre entre los diagnósticos diferenciales de estos pacientes el síndrome de bebé maltratado, la hipofosfatasia y la osteoporosis idiopática juvenil, que es importante siempre considerar, sobre todo para evitar diagnósticos erróneos en el caso de maltrato infantil. Otro de las displasias osteoescleróticas o esclerosantes básicamente lo constituyen tres grupos de displasias. Las displasias con formación de hueso encondral. Dentro de estas, de la afectación del hueso encondral, hay que considerar la osteopetrosis, la pignodisostosis, las islas óseas, la osteoposquilosis y la osteopatía estriata. Dentro de las displasias con formación de hueso, pero este es intramembranoso, es la displasia deficiaria progresiva. Y las displasias esclerosantes mixtas están la melorostosis y el síndrome de superposición. En la osteopetrosis es la forma más grave de tipo autosómico recesivo, que básicamente existe una marcada esclerosis de prácticamente de todas las estructuras óseas. Estas generalmente tienen tendencia a la obliteración de los canales medulares que conllevan a insuficiencia de la médula ósea, con la presencia de trombocitopenia y hepatoesplenomegalia y muerte prematura. Aquí tenemos un babygrama en el que vemos prácticamente una marcada esclerosis ósea. Esta generalmente es una forma dominante, en la que se produce también, la forma dominante produce también en la edad adulta, pero estos tienen una penetrancia variable, condicionan anemias leves, constantes fracturas y deformidades. Aquí tenemos un ejemplo, un incremento en la densidad de la densidad ósea de forma generalizada. Vemos incluso a pesar de que tenga una marcada radiodensidad, estos generalmente suelen ser muy propensos a las fracturas, generalmente con callos óseos defectuosos que comprometen tanto con tendencia al hueso osteoporótico. Y otra de las características es que producen las deformidades de matraz de Engler-Meyer, que es muy característica de esta patología, predominantemente hacia los segmentos distales de las diáfisis de los huesos largos. Y otra característica y signo patognomónico es la presencia del hueso dentro del hueso, que es muy característico y patognomónico de esta patología. Predominantemente afecta a los segmentos de los huesos cortos. La osteopetrosis en los cuerpos vertebrales, generalmente, como les comenté al inicio, es la presencia de estas radioopacidades, generalmente hacia las plataformas intervertebrales, con imágenes radiolúcidas que dan el signo característico de la enfermedad de Sandwich, o también las hendiduras en las formas más tempranas con tendencia a las hendiduras de los cuerpos vertebrales, que es muy característico de esta patología. Aquí tenemos un ejemplo de una tomografía en la que vemos prácticamente obliteración de los agujeros de la base del cráneo, que es muy característico de estos niños.
Otra de las características que normalmente suele estar asociado a incremento en la densidad ósea es la pignodisostosis, que esta es una afectación predominantemente al cromosoma 1, es un autosómico recesivo. La edad de presentación es temprano en la infancia. Generalmente se caracteriza por un aumento en la densidad ósea, el enanismo de las extremidades cortas y otra de las características importantes en la pignodisostosis a nivel del cráneo es básicamente la muestra o la persistencia de las suturas y las fontanelas, incluso con la presencia de huesos wormianos y con la tendencia a una angulación obtusa del ángulo mandibular. Otra característica es la criolistesis a nivel de las extremidades, sobre todo son afectaciones, muchas veces pueden ser simétricas, pero fíjense aquí la presencia de este incremento en la radiodensidad y asociado a criolitis. Eso es muy característico de la pignodisostosis. Otra característica radiológica es la presencia de estrechamiento de los huesos ilíacos con tendencia al acortamiento de los mismos y también con pérdida de la cobertura de los techos acetabulares. También suele ser característico en la columna vertebral la presencia o formación de nódulos de Schmor y áreas de esclerosis de forma generalizada de todas las estructuras óseas, como en este ejemplo en una panorámica de columna lumbar. La osteopoiquilosis es una condición benigna, generalmente es autosómica dominante, afecta predominantemente a los varones. La característica es que hay un incremento en las densidades radiopacas globulares en el espesor de la médula ósea y suelen ser simétricas y uniformes, predominantemente en los huesos largos, en los carpianos, en los metatarsianos y áreas periacetabulares y sublenoideas. Aquí tenemos un ejemplo de una radiografía de la articulación a nivel de la pelvis en las que vemos múltiples imágenes globulares. Fíjense cómo es de formas simétricas, de distribución simétrica y múltiples. Esto es muy característico de la osteopoiquilosis, o también puede ser imágenes globulares que coalescen dando imágenes de mayor tamaño y de predominio hacia las áreas articulares, como en este ejemplo a nivel de la mano. Otra displasia ósea característica que es muy patognomónica es la osteopatía estriata, que es una afectación también benigna. Es una afectación de herencia dominante ligada al cromosoma X, que es muy característico. Afecta predominantemente a varones. Es una afectación, generalmente suelen ser simétricas y se caracterizan por imágenes lineales radiopacas que comprometen o se extienden desde las zonas diafisiarias distales, comprometiendo las zonas metafisiarias de las mismas, respeta parcialmente las zonas epifisiarias. Estos dan como defectos en rayos de sol, pero dentro de la médula ósea. También a nivel del cráneo, pues existe una marcada radiodensidad, y con esto de las características, así como el de la osteopetrosis, también tiene produce estrechamiento de los agujeros de los nervios del trayecto de los nervios craneales. Otra característica es la melorosostosis, que es un trastorno esporádico no hereditario, otros condiciones también los asocian con trastorno hereditario, que presentan predominantemente la melorostosis y la osteopoiquilosis. Es una afectación benigna caracterizada clínicamente por dolor y contractura de los tejidos blandos, que es muy característico, y una distribución, esta en cambio es asimétrica, es poliostótica, monomélica y más típicamente afecta a las extremidades inferiores. También una de las características y que es muy patognomónico de la melorostosis es la presencia de como si fuera una vela derretida, que es muy característico y muy patognomónico de esta patología. Otra es la displasia difisaria progresiva o la enfermedad de Kumaraty-Engelmann.
que es un trastorno autosómico dominante ligado al brazo corto del cromosoma 19 con engrosamiento fusiforme y bilateral en la densidad de la diáfisis de los huesos largos y generalmente las zonas epifisiarias no suelen estar afectadas. La enfermedad de Cafey también es un trastorno autosómico dominante y recesivo con engrosamiento de la cortical de forma difusa con la formación de hueso subperióstico. Esa es la característica patognomónica de esta patología, es la formación de un hueso agregado por debajo de la región perióstica y predominantemente afecta a las diáfisis, pero no comprometen las zonas epifisiarias ni las metafisiarias. Este generalmente es un grupo de edad estrecho, antes del 5.º mes de vida, suele estar evidente. Se caracteriza también por una hiperirritabilidad e hinchazón de los tejidos blandos con lesiones óseas y generalmente producen afectaciones mandibulares. En la radiografía, la formación de hueso perióstico, como tenemos el ejemplo, fíjese como debajo entre la cortical entre la cortical y el periósteo hay la formación de hueso, que eso es muy característico de la enfermedad de Cafey. Aquí tenemos varios ejemplos en la extremidad inferior entre la cortical y el periósteo. Bien, el grupo 4 de las entidades diversas es muy variado. Dentro de esas tenemos la displasia cleidocranial, que es un trastorno autosómico dominante, que la característica importante es que produce una afectación del hueso membranoso, tiene una herencia dominante y puede verse en varios miembros de la misma familia, es una de las características, y puede presentarse en la infancia hasta los 30 años de vida. La displasia cleidocranial, básicamente entre las características radiológicas son la osificación tardía de las fontanelas, de las suturas, la presencia de huesos vermiformes. Estas permanecen abiertas durante mucho tiempo y también una de las características importantes es que presenta anomalías dentales y supernumerarias. Otra de las características es que las clavículas suelen estar ausentes en el 10% de los casos o suelen ser hipoplásicas en el 90%. Las escápulas pueden ser tan pequeñas o tener un cono o una característica de la formación de una caja torácica en forma de cono. Otra de las características importantes es que presenta también una hipoplasia de las escápulas y muchas de las veces pueden ser cítricas. Otra de las características de las manos, de los pies y de la mano y los pies, pues prácticamente es que el segundo dedo suele estar alargado y suele tener epífisis. Esto es condicionado por las epífisis accesorias, sobre todo del segundo metacarpiano, en las falanges distales, que muchas de las veces estas pueden ser de aspecto puntiagudo, con tendencia a la ocronosis. Otra de las características a nivel de la pelvis es que generalmente son sínfisis pequeñas, presentan un pubis también ensanchado, con forma anormal de las cabezas, lo que se conoce como el signo del sombrero del Chep. Esto presenta prácticamente una tendencia al geno varo y generalmente suele tener una tendencia horizontalista, cabezas y cuello femorales. Básicamente lo que se trata de presentar aquí es un enfoque algorítmico de trabajo sobre las displasias comunes que todos debemos tener en cuenta. Esto incluye la valoración ósea y la evaluación de la columna vertebral, también la presencia del cráneo y evaluar básicamente las extremidades y tratar de encasillar en cada una de ellas para llegar a una aproximación de un diagnóstico o por lo menos agruparlas en las 4 categorías que acabamos de analizar. También la afectación craneal, la presencia o no de huesos wormianos y el engrosamiento craneal que vemos en las diferentes
displasias que analizamos. Como conclusión, pues existe una alta gama de hallazgos radiológicos que pueden orientar a las displasias óseas, puesto que es un diagnóstico complejo. Se necesita un trabajo en conjunto. El radiólogo tiene un papel importante en el enfoque algorítmico paso a paso para diagnosticar las displasias óseas. La etiqueta y la esencia para el pronóstico en el manejo clínico y identificar de forma temprana los cambios de osteopatía degenerativa en los niños, incluso aconsejar a los padres sobre los futuros embarazos y sus resultados. La displasia requiere un trabajo multidisciplinario entre el pediatra, el genetista, el radiólogo y ortopedista.